con los pacientes críticos es no solo curar al paciente o aliviar su sufrimiento, también es hacerlo en el menor tiempo posible, al menor coste posible y humanizando estos cuidados. Y aquí la sedación tiene un papel muy importante. Por eso, dentro de los grandes temas estratégicos de una UCI, no solo está el manejo hemodinámico, no solo está el manejo de la ventilación mecánica, no solo está el manejo de la nutrición artificial, también está el manejo de la sedación. Y tiene que haber en cada UCI un equipo experto en sedación que esté bien formado y que aconseje a sus compañeros de cómo es la mejor estrategia en cada momento, porque los pacientes van cambiando. Nosotros tenemos que adaptar la sedación al estado clínico del paciente. Y si bien la mayor parte de los pacientes o no están sedados o están en sedación ligera, hay un porcentaje de pacientes, entre un 10 y un 15%, que precisan una sedación profunda como mínimo al inicio. Pues porque tienen un distrés respiratorio agudo, porque están en un ECMO inicial, porque están en posparada cardíaca. Son situaciones que requieren, para el soporte orgánico, una sedación moderada o profunda. Y es aquí donde entra dos factores muy importantes. Uno, el uso de fármacos que no se acumulan: isoflorano, remifentanilo, cisatracurio, según necesite el paciente. Y dos, la monitorización de la sedación, de la analgesia y del bloqueo neuromuscular. De esa forma, todo paciente que lleve una sedación moderada profunda tiene que llevar hasta RAS de -4 el RAS, pero a partir de RAS de -4 un monitor de electroencefalograma procesado, ya sea un BIS, ya sea un SedLine. Ha de llevar, si está con perfusión de opiáceo, ha de llevar, y no tiene movimiento el paciente, un monitor de nocicepción. En este caso veis que tiene aquí un monitor NOL, de Nociception Level, que nos indica el nivel de nocicepción del paciente. Y con eso podremos manejar la dosis de opiáceos necesaria. Y si el paciente lleva bloqueo neuromuscular, que es poco frecuente, pero algunos pacientes lo precisan, deben llevar una monitorización de Trenofor, de tren de 4, en el nervio cubital para indicarnos el nivel de bloqueo neuromuscular. La unión durante la fase más crítica y de fracaso orgánico de los pacientes, la unión del uso de fármacos que no se acumulan con la monitorización y ajustar las dosis a la monitorización, esto conlleva que cuando el paciente supere la enfermedad crítica, el paciente puede ser extubado antes, despertado antes y dado de alta antes y en mejores condiciones. Esto es una imagen que resume lo que hacemos en la UCI. En la UCI nosotros lo que hacemos es ayudar a un paciente crítico a superar la enfermedad crítica, que es la montaña. Cuando nosotros estamos haciendo esta ayuda, puede ser que sin querer estemos realizando efectos secundarios de nuestras estrategias: infección nosocomial, delirium, miopatía del paciente crítico. Todo esto lo que hace es rellenar la mochila del paciente de piedras que le va a resultar más dificultoso superar la enfermedad crítica. Por tanto, hemos de ser muy cuidadosos de curar a nuestros pacientes críticos sin añadir excesivos problemas de los cuidados críticos, sin minimizando la miopatía, minimizando el delirium, minimizando la tolerancia o la deprivación de sedantes o de opiáceos, etcétera, etcétera. Y otro factor muy importante a la hora de decidir qué sedación, qué estrategia de sedación tenemos que realizar en cada de nuestros pacientes, tiene que ser una visión no solo a corto plazo: si el paciente lleva noradrenalina, si tiene fallo renal,
cuántos años tiene, sino una visión a largo plazo, cuándo lo vamos a poder extubar, cuándo preveo que se va a curar la enfermedad crítica. Y por eso, si nosotros pensamos solo en el corto plazo y el paciente está en shock, a veces se toman decisiones que repercuten en el largo plazo. Un paciente con 80 años y fracaso renal, que por el hecho de llevar noradrenalina alguien decide ponerle perfusión de midazolam, porque teóricamente es más amable hemodinámicamente, está hipotecando el despertar del paciente, la extubación del paciente y es un paciente que va a quedar con o secuelas o síndrome de poscuidados intensivos con mucha facilidad por este pensamiento demasiado a corto plazo a veces que hacemos en la decisión de qué sedantes iniciamos. Y recordad que el delirium relacionado con la sedación es uno de los más frecuentes y es uno de los más modificables. Recuerden este estudio de la pandemia donde el uso de benzodiazepinas y el aislamiento del paciente de la familia eran los dos factores modificables más relacionados con el delirium. Y algo que tenemos que evitar, y esto depende de nosotros, es sedaciones injustificadas, sedaciones con fármacos que se acumulan y por tanto va a durar la sedación profunda más allá de lo que nosotros queremos. Si yo paro ahora el midazolam de un paciente con fracaso orgánico, le va a costar días de despertar. Si yo paro ahora el isoflorano en un paciente que ha estado en fracaso orgánico, me va a despertar en los próximos minutos u horas. Y no abusar de los opiáceos o utilizar la mínima dosis de opiáceos. Y también una de las cosas que nos dicen los estudios es que con el uso de isoflorano vamos a necesitar entre un 30 y un 50% menos de opiáceos. Y esto es muy importante para la deprivación de opiáceos o para el delirium relacionado con los opiáceos. Y recuerden también algo que han vivido y que viven en el día a día, y es que hay pacientes que por la duración de los cuidados críticos o por en qué condiciones salen de la UCI, salen con un síndrome de poscuidados intensivos. Y esto repercute en la calidad de vida del paciente después de la UCI, repercute psicológicamente en el paciente y en la familia, y son pacientes disfuncionales para trabajar. Les cuesta mucho moverse, respirar, y el síndrome de cuidados intensivos no solo hay que manejarlo en el post-UCI, sino que hay que prevenirlo mientras el paciente esté en la UCI. Y en este estudio que se publicó aquí en España, en la revista Medicina Intensiva, se vio que justamente el midazolam tenía un odds ratio que provoca asociado al síndrome cuidados intensivos de 4,2. Eso quiere decir que usar midazolam en nuestros pacientes críticos va a seguirse muy probablemente de un síndrome cuidados intensivos en el paciente, que es justamente lo que queremos evitar. Como veis, me declaro un hater de las perfusiones de midazolam en las UCIs y os mostraré cómo el propofol no puede ser una alternativa real y lógica para los pacientes que ahora les estamos poniendo midazolam en muchas de las terapias intensivas. Otro de los factores muy importantes de la sedación es que ha de ser ligera por defecto y hemos de tener al paciente lo más despierto posible, lo antes posible, basándonos en una analgesia multimodal, pero ojo, sin abusar de los opiáceos. Entonces, en este trabajo se aboga mucho por la dexmedetomidina, se aboga mucho por la ketamina, por el propofol, pero recuerden que hay pacientes críticos en los que en alguna fase de su estada en la UCI precisan una sedación más moderada, profunda, y es aquí donde necesitamos la sedación inhalada con isoflorano. Las recomendaciones de las guías de práctica clínica internacionales son claras: promover la sedación ligera y evitar el uso de benzodiazepinas. Pero ustedes que trabajan en la unidad de terapia intensiva o que pueden visitar unidades de terapia intensiva de cualquier país del mundo,
verán cómo, a pesar de estas recomendaciones, hay pacientes que están en sedación profunda y hay pacientes que están en sedación profunda con midazolam. Y esto es algo que tenemos que revertir. ¿Cómo? Haciendo una formación interna, modificando nuestra forma de trabajar para permitir pacientes más despiertos e introducir el isoflurano en aquellos pacientes que precisan una sedación moderada y profunda para no hipotecar su convalescencia. Por ejemplo, en este estudio, en el SPICE-3, que buscaba demostrar o no si la dexmedetomidina podría ser un sedante universal en las unidades de terapia intensiva, se vio que no podía ser porque fundamentalmente en los 2 primeros días los pacientes requerían hasta en un 60% una sedación moderada, una sedación profunda, y la dexmedetomidina ustedes saben que solo sirve para sedación ligera. Es decir, que en las unidades de terapia intensiva seguimos necesitando de los hipnóticos. Y básicamente hay 3 hipnóticos que nos permiten una sedación moderada y profunda, que son el propofol, el midazolam y el isoflurano, para sedación moderada profunda. Cuando el paciente no requiere sedación, simplemente necesita una analgesia convencional. Normalmente nosotros usamos paracetamol combinado o no con un antiinflamatorio no esteroideo. Pero cuando el paciente ya empieza a requerir una sedación ligera, lo que utilizamos es dexmedetomidina si el paciente no está intubado o remifentanilo si el paciente está intubado. Pero si el paciente empieza a requerir un hipnótico porque su estado clínico requiere una sedación moderada o profunda, para nosotros ahora, nosotros evitamos en lo posible la perfusión de midazolam y lo que utilizamos es, si el paciente tiene hipertensión intracraneal o riesgo de hipertensión intracraneal o nos conocemos la presión intracraneal en un paciente que pueda tenerla alta, como hipnótico utilizamos el propofol. Pero si el paciente no tiene ninguna de esas circunstancias de presión intracraneal alta, nuestra primera opción es el isoflurano inhalado. En el caso de que el paciente, pocos pacientes al año, pocos pacientes en porcentaje de la UCI, pero alguno requiere bloqueo neuromuscular, fundamentalmente porque está con un distrés respiratorio. Nuestra opción es el cisatracurio. Y como ven en esta escalada y desescalada de la asociación de sedantes, analgésicos y bloqueantes neuromusculares, en los cuadros amarillos ven qué monitorización debemos asociar en cada caso. Y esta diapositiva es un resumen de un protocolo de sedación de una unidad de terapia intensiva que tiene como máxima tener al paciente lo más despierto posible, estas son las columnas de la izquierda, pero que en el caso que el paciente precise sedación moderada profunda o bloqueo neuromuscular, estamos utilizando fármacos que no se acumulan, como el remifentanilo, el isoflurano o el cisatracurio. En el momento que el paciente empieza a mejorar, empezamos la desescalada de fármacos. Lo primero que retiramos es el cisatracurio, lo segundo que retiramos es poco a poco el isoflurano, el fentanilo lo pasamos a remifentanilo. Si el paciente despierta bien, lo extubamos. Si el paciente despierta con un delirium hiperactivo, le añadimos dexmedetomidina, seguimos bajando poquito a poco el isoflurano hasta dejarlo solo con remifentanilo dexmedetomidina. Lo siguiente es retirar el remifentanilo. En ese momento ya procederíamos a la extubación del paciente y lo último que retiramos es la dexmedetomidina, dejando al paciente en analgesia convencional y pudiendo dar de alta al paciente. Si este proceso de escalada-desescalada en los pacientes más graves, por ejemplo, un distrés respiratorio que necesita de cúbito prono, si este proceso de escalada-desescalada nos permite una extubación del paciente antes del día 13, 14, 15, no vamos a hacer la traqueostomía. Si este proceso de escalada-desescalada dura más de 14, 15 días, procedemos a hacer una traqueostomía percutánea.
Y esto os lo diré porque nosotros somos una unidad de terapia intensiva que está haciendo muchas menos traqueostomías que otras unidades de terapia intensiva de España, porque en esta escalada-desescalada estamos utilizando productos como el isoflurano que nos acumulan. Y cuando el paciente supera la enfermedad crítica, procedemos a extubar al paciente y no necesitar la traqueostomía. Y es muy importante la seguridad, porque cuando la sedación es profunda, estamos utilizando fármacos potencialmente dañinos, como puede ser el midazolam, como puede ser el fentanilo, la morfina o el propofol. Y es por eso por lo que, para hacer una sedación segura en la UCI, hemos de tener todas las herramientas farmacológicas posibles. Hemos de tener en el servicio dexmedetomidina, ketamina, isoflurano, propofol, midazolam. Hemos de actuar con estrategias no farmacológicas, como pueden ser musicoterapia, relojes, entretenimiento, familia, respeto del sueño. Hemos de monitorizar muy bien la sedación para no quedarnos cortos, pero no pasarnos de sedantes. Hemos de hablar de objetivos clínicos, no en dosis. Hemos de tener una conciencia colectiva de todo el equipo de que la sedación es beneficiosa, pero si nos excedemos en tiempo o en acúmulo es perjudicial. Y hemos de trabajar en equipo porque los pacientes requieren una sedación 24 horas, 7 días a la semana. Y esto lo hacen los médicos de la mañana, los del turno de noche, las enfermeras de mañana, de la tarde, de la noche, los residentes, los attending physician, y es muy importante la monitorización y hablar en objetivo clínico. Y aquí tenéis las bundles que publicamos en el 2019 en medicina intensiva, la tienen en español y también hay una versión en inglés, donde hablamos de las 5 bundles que precisa una unidad de terapia intensiva para evitar la sobresedación. Y uno de ellos es la monitorización. Es muy importante que monitoricemos el dolor, no solo con escalas, sino con monitores de nocicepción cuando el paciente no tiene movimiento, con escalas conductuales cuando el paciente tiene movimiento pero no tiene conciencia, y con escalas autorreferenciales cuando el paciente está consciente y colaborador. Hemos de monitorizar la sedación con las escalas, con electroencefalograma procesado. Hemos de monitorizar el bloqueo neuromuscular con el tren de 4. Hemos de monitorizar como consejo el N-Tidal de isoflurano cuando el paciente esté con isoflurano o la capnografía, y hemos de monitorizar también para detectar el CAMA-ICU, para detectar el delirium. Y dentro de las herramientas farmacológicas, veis que dentro de los hipnóticos utilizaremos el isoflurano, que debe estar en todas las UCIs y se debe poder utilizar de forma rutinaria, el propofol, la dexmedetomidina. Estos serían los 3 principales hipnóticos sedantes que tendríamos que utilizar en la UCI. En opiáceos, me inclino por el remifentanilo, que no se acumula, por el fentanilo o el sufentanilo, que tiene mejor perfil farmacocinético que el fentanilo. Y dentro de los bloqueantes neuromusculares me inclino por el rocuronio cuando necesitamos un bolus de acción rápida, pero me inclino por el cisatracurio en caso de que necesite una perfusión, porque es un fármaco que no se acumula tampoco. Dentro de los hipnóticos, ustedes saben, cada vez que se realiza una encuesta internacional sobre sedantes que se utilizan, y hay un trabajo muy interesante en Brasil y uno que se ha publicado recientemente en Argentina, donde el midazolam se usa muchísimo, a pesar de que las guías desaconsejan utilizar benzodiazepinas, concretamente perfusión de midazolam, se sigue usando, porque falta esta conciencia colectiva de que el midazolam es aparentemente un buen amigo a corto plazo, pero es un pésimo amigo del paciente crítico a largo plazo. Y le va a provocar más miopatía, días de ventilación mecánica, infecciones nosocomiales, retraso en el despertar, síndrome post-cuidados intensivos,
En cuanto los profesionales de la UCI piensan los efectos del midazolam, es cuando empiezan a realmente a intentar evitarlo. Entonces, las UTIs, en lugar de utilizar midazolam, comienzan a utilizar más propofol, pero el propofol no está exento de problemas. Se aconseja utilizarlo como máximo 5 o 7 días. Se asocia al síndrome de infusión del propofol, que es una acidosis metabólica y un shock cardiogénico potencialmente mortales, y aumenta muchísimo los triglicéridos. Entonces, si no tenemos que utilizar midazolam y el propofol no es una alternativa real por los problemas asociados, y ahora ya tenemos aprobado el isoflurano como un sedante de UCI, todas las UCIs deberían tener isoflurano dentro de su posibilidad farmacéutica para poder sedar a los pacientes en la UCI. Y el liderazgo es muy importante porque el trabajo en equipo es básico. Así como en los quirófanos la anestesia depende de una persona, que es el anestesiólogo, en una UCI la sedación, que es 24 horas, 7 días a la semana, depende de un equipo. Es un equipo que debe tener un timonel, que debe decir cuál es el protocolo de sedación o cuál es el sedante y la monitorización más adecuada a cada momento y a cada paciente. Hay que hacer una sedación de precisión adaptada al paciente y adaptada a la situación clínica del paciente, la mejor posible. Y esto es muy importante, que haya un grupo o una persona dentro de cada UCI que guía un poco a sus compañeros, ¿eh? El grupo referente de analgesia, sedación y delirium con liderazgo interno es el que evalúa cuál es la práctica clínica real atendiendo a la ciencia de los fármacos, a la evidencia, a la experiencia que tiene la UCI y a la resistencia sobre rutinas de trabajo que puedan ser mejoradas. Entonces, como ven, la sedación es un factor importante dentro de una UCI, es un factor estratégico. De la sedación depende el resultado clínico de los pacientes y la rotación de camas y el confort de los pacientes, y con las posibilidades farmacéuticas que tenemos actuales y las que se nos han presentado en la actualidad como el isoflurano, nos hace valorar ahora, en los próximos minutos, cuál es la evidencia que avala que los pacientes críticos que precisen una sedación moderada profunda tengamos que considerar la sedación inhalada con isoflurano en la UCI. Porque si se dan cuenta, durante muchas décadas la anestesia ha sido inhalada y la sedación en la UCI ha sido intravenosa. En los últimos años, en los quirófanos también se ha incluido la anestesia intravenosa en el TIVA. Y nosotros también hemos incorporado la sedación inhalada para que tanto en quirófano como en la unidad de terapia intensiva nos adaptemos a cada paciente y a cada situación clínica y podamos ofrecer lo mejor a nuestros pacientes críticos. En los inicios de la sedación inhalada, esta se hacía con un dispositivo que se llamaba Anaconda, que viene del Anesthetic Conserving Device. Y la hacían fundamentalmente con sevoflurano, porque era el fármaco que normalmente estaba en todos los hospitales, porque es lo que se utilizaba en quirófano. Y había 3 perfiles de pacientes donde se utilizaba la sedación inhalada con sevoflurano. Eran pacientes posoperados, sobre todo cardíacos, eran niños que precisan una cantidad muy alta de sedantes, o eran pacientes en UCI con sedación difícil, con broncoespasmo o con estatus epiléptico. Eran situaciones excepcionales o situaciones de rescate. Pero esto ha ido evolucionando y en la actualidad, ¿cómo estamos utilizando la sedación inhalada? La sedación inhalada en la unidad de terapia intensiva se realiza con un dispositivo más pequeño que se llama Sedaconda, solo con 50 mililitros de espacio muerto. Sedaconda es de Sedative Conserving Device. Utilizamos ya exclusivamente el isoflurano. El sevoflurano no es apto para los pacientes críticos porque produce efectos secundarios en forma de
disfunción renal, acúmulo de flúor y diabetes insípida nefrogénica, además de un hipotético aumento de mortalidad en los pacientes con distrés respiratorio, cosa que no se ha visto con el isoflurano, que todos los trabajos que se han realizado con isoflurano son favorables al isoflurano en múltiples aspectos, en aspectos de despertar, en aspectos de retirada de ventilación mecánica, de prevenir el delirium, etcétera, que es lo que vamos a ver en los próximos minutos. Y como ya las autoridades sanitarias consideran al isoflurano como un sedante habitual de la UCI, lo utilizamos ahora mismo en cualquier paciente sin hipertensión intracraneal que requiera una sedación moderada o profunda. Ya no miramos que esté con broncoespasmo, ya no solo miramos que esté con estatus epiléptico refractario. Simplemente un paciente precisa sedación moderada y profunda, necesita un hipnótico. Nuestra elección inicial, si el paciente no tiene hipertensión intracraneal, es el isoflurano inhalado. Y les vuelvo a mostrar cuál es nuestro algoritmo de decisión de la combinación de fármacos dependiendo de la gravedad del paciente y de qué profundidad de sedación precisa el paciente en cada momento, contra menos mejor, pero depende de la situación clínica y qué monitorización tenemos que asociar a cada uno de estos momentos clínicos en los que tenemos que realizar la sedación. Y cuando realizamos la sedación inhalada, también podemos considerar, antes considerábamos dos fármacos, sevoflurano y isoflurano, ahora solo consideramos isoflurano. El montaje del dispositivo también tiene dos configuraciones. La configuración proximal, que es la habitual, que es la estándar, que es en la que el dispositivo vaporizador está junto a la pieza en Y del ventilador más próximo al paciente, y la configuración distal, que es la que está en la rama inspiratoria del ventilador para ciertos casos especiales. Les recomiendo que se descarguen este artículo que es muy, muy clarificador. Es un artículo muy práctico para un manejo práctico de la sedación inhalada en la UCI. Lo publicamos el año pasado, también en medicina intensiva. Hay una versión en español, hay una versión en inglés. Y si no, me la piden. Al final les daré mi correo electrónico. Maristela también lo tiene y se lo puede facilitar porque es un artículo donde se repasa la evidencia hasta el año pasado de la sedación inhalada, recomendaciones prácticas, efectos secundarios posibles, cómo preparar al equipo y qué configuraciones podemos utilizar para utilizar el isoflurano inhalado. El isoflurano inhalado en la configuración proximal, que es la estándar, viene líquido en una botella que se descarga en una jeringa, que llega líquido a este vaporizador que con el aire que viene del ventilador lo vaporiza y lo introduce en los pulmones del paciente. Cuando el paciente exhala, se queda aquí el 90% del fármaco, el resto del aire y un 5% del fármaco se va a la rama expiratoria, y la rama expiratoria, antes de la salida al aire ambiente de la habitación, se recoge en un sistema de scavenging para que no se libere nada de isoflurano al ambiente. Esto precisa también de una monitorización, si se tiene, que es deseable, tanto de capnografía como de end-tidal de isoflurano. Aunque para decidir la dosis de isoflurano no utilizaremos el end-tidal, utilizaremos la monitorización del electroencefalograma procesado. Son pacientes que suelen estar en un RAS de -3, -4, -5. Si está en -3, todavía el RAS es útil. A partir de -4, -5 es deseable colocar una pegatina frontal de electroencefalograma procesado, ya sea un BIS o un SETline, y subir o bajar la dosis dependiendo de lo que encontramos del efecto sedante que requiera cada paciente. Recuerden que este dispositivo, cuando se coloca aquí, no precisa ni de un filtro antibacteriano ni antivírico, porque ya lo es, el vaporizador, ni necesita de humidificación, no necesita ni de un filtro
de humidificación pasiva, porque ya lo es, ni de humidificación activa en esta disposición, porque en estudios in vitro que se han realizado, el Sedaconda es el segundo humidificador pasivo más potente que existe, tan eficaz como la humidificación activa. Y esto es una llamada de atención a aquellas unidades que por sistema en sus pacientes ventilados humidifican de forma activa, porque si se humidifica de forma activa, la disposición del vaporizador ya no puede ser aquí, que es la posición proximal, que es la más eficiente y la más eficaz, sino que la que tendremos que colocar aquí, en posición distal, en la rama inspiratoria del ventilador. Posteriormente pondríamos la humidificación activa, pero aquí perdemos la reflexión del fármaco porque, aunque el fármaco es vaporizado y entra por la vía inspiratoria, en la rama expiratoria ya no vuelve a pasar por el dispositivo y directamente se va al sistema de scavenging del fluorescor, y aquí las dosis hay que doblarlas o a veces triplicarlas, y por tanto sigue siendo efectivo, pero ya no es tan eficiente, y siempre que se pueda hay que utilizar esta configuración en la que no precisa el paciente humidificación activa porque ya está humidificando el propio dispositivo de una forma muy potente y muy eficaz. Y esto es importante. Y dentro de las múltiples ventajas que la evidencia científica nos ha mostrado en múltiples trabajos sobre las diferentes ventajas que tiene el isoflurano inhalado sobre la sedación intravenosa. Es verdad que es necesario una curva de aprendizaje, que tenemos que comprar y tener en la UCI un fungible específico, que es otra forma de sedar, que requiere la aprobación de la gerencia del hospital o de las autoridades sanitarias, y que hay unos efectos secundarios que vamos a tener que saber detectar, como puede ser la hipertermia maligna, que es muy poco frecuente, pero se puede dar y hay que saberla detectar, el aumento hipotético de la presión intracraneal, o a veces la diabetes insípida nefrogénica cuando utilizábamos el sebo, que ya no lo debemos utilizar. Si ponemos mucha dosis, a veces el paciente se puede hipotensar, por tanto pondremos menos dosis, hay que ser cautos con las dosis en los pacientes en shock, y a veces pueden haber midriasis transitorias por exceso de sedante, no por hipertensión intracraneal, sino por inhibición del músculo constrictor de la pupila, y es completamente reversible y suele ser dosis dependiente. Estas barreras son fáciles de asumir con una formación interna, con un liderazgo interno, con una capacitación para la cual GOVA os ayuda al inicio, pero luego dentro de cada unidad de terapia intensiva, el grupo referente y líder tiene que saber poder ir refrescando los conocimientos de las nuevas personas que se incorporan a la unidad de terapia intensiva, e ir vigilando y aconsejando sobre cosas que puedan advertir. Vamos a hacer un repaso de las diferentes ventajas que tiene la sedación inhalada respecto a la intravenosa. La primera es que es rápida, que es previsible, que es potente, porque como se introduce vía inhalada y llega al cerebro rápidamente, es muy rápida en efecto y muy previsible. Además, no solo actúa sobre el GABA, también actúa sobre los canales de potasio y de glicina, lo cual justifica que estos pacientes que llevan isoflurano precisen menos bloqueos neuromuscular y menos opiáceos que cuando llevan solo propofol. Como es tan potente, clásicamente, también cuando tenemos un paciente difícil de sedar, se nos viene a la cabeza poder utilizar el isoflurano porque realmente es potente. Y entonces, en aquellos pacientes que tienen una drogadicción o que son pacientes psiquiátricos, que son pacientes jóvenes, son pacientes traumáticos, enseguida utilizamos desde el inicio el isoflurano porque es muy potente. La segunda ventaja es que, como es inhalada, tenemos
una luz de la vía central disponible y además prevenimos de un aporte de líquido intravenoso que en un sedante que va a 20 mililitros hora, en una semana se puede convertir en más de 3 litros solo de sedante. Y también podemos prevenir esta sobrecarga hídrica que a veces inevitablemente realizamos a nuestros pacientes críticos. Otra ventaja es que es un fármaco broncodilatador, con lo cual nos podemos evitar muchos broncodilatadores que a veces ponemos de rutina a los pacientes ventilados. Y es muy útil en el broncoespasmo, en el asma, y siempre que tenemos un paciente asmático nos acordamos de la sedación inhalada. Otro efecto es que tiene un efecto anticonvulsivante y también en aquellos casos de estatus epiléptico refractario o suprarrefractario también nos acordamos de la sedación inhalada para poder yugular. Entonces fijaros que hay 3 casos bastante excepcionales que son la sedación difícil, que son el estatus epiléptico y el estatus asmático, en las cuales es muy útil. Pero no solo nos hemos de quedar con estos casos, porque hay múltiples estudios en los que en cualquier paciente que requiera una sedación moderada profunda y que se compara el isoflurano con el propofol, lo que se ve es que los pacientes se pueden despertar antes, se pueden extubar antes y se pueden dar de alta antes de la UCI. Y no son estos 3 casos excepcionales que hemos comentado antes. Son pacientes que han requerido por cualquier motivo una sedación moderada y profunda. Por tanto, merece la pena considerar el isoflurano inhalado no sólo como un rescate en causas excepcionales, como sedación difícil, broncoespasmo o estatus epiléptico, sino también en cualquier paciente que requiera una sedación moderada y profunda, porque en los estudios comparados tanto con midazolam como con propofol, tanto en estudios aislados como en metaanálisis, hay una clara reducción de la duración de la ventilación mecánica si se utiliza isoflurano inhalado, porque el paciente se despierta antes y porque el paciente se extuba antes, que es lo que queremos en la UTI. ¿Qué queremos en la UTI? Curar al paciente crítico, extubarlo y darlo de alta. Debemos de utilizar los fármacos que nos favorezcan este hecho. Si el midazolam nos lo entorpece, no lo utilicemos. Si el propofol es mejor que el midazolam, utilicemos el propofol. Pero si el isoflurano es mejor que el propofol para extubar a los pacientes, pues queda claro que lo que hemos de utilizar es el isoflurano. Y además, en los pacientes que se extuban, hay menos tasa de traqueostomía porque ya no la precisan. Sí que es verdad que hay unidades de terapia intensiva que hacen una traqueostomía precoz, pero normalmente la traqueostomía se hace en al final de la segunda semana de ventilación mecánica. Si nosotros hemos conseguido extubar al paciente antes de que llegue ese periodo, podemos ahorrarle al paciente y al sistema una traqueostomía, lo cual es muy importante. Y aquí veis los datos de mi UCI del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, donde comparado con 24 UTIs de España, nosotros tenemos un 43% menos de episodios con traqueostomía, porque sedamos a los pacientes con fármacos que no se acumulan y cuando es precisa una sedación profunda utilizamos el propofol si hay hipertensión intracraneal y el isoflurano si no la hay. Y esto nos permite extubar muchos pacientes y hacer menos traqueostomías que otras UCIs en España. Otra ventaja es que no precisa ni metabolismo ni eliminación de los órganos, porque se hace vía pulmonar. Y nuestros pacientes más graves, que son los que requieren sedación moderada y profunda, normalmente tienen fracaso de 1, 2, 3 o de 4 órganos. Si ponemos fármacos que se acumulan en pacientes graves que tienen fracaso orgánico, les va a durar mucho el efecto. Va a haber un retraso en el despertar y una deprivación cuando se les pase el efecto. Sin embargo, si utilizamos isoflurano, solo el 0,2%
requiere metabolismo hepático, porque es todo eliminación pulmonar. Y esto es una gran ventaja respecto al propofol, respecto al midazolam y respecto al sevoflurano. Por tanto, el fármaco a utilizar en la UCI es el isoflurano, que no se han reportado ni tolerancia, ni acumulación, ni deprivación. Otra ventaja que se han visto en los estudios es que precisa hasta un 30% menos de opiáceos y hasta un 50% menos de opiáceos en niños. Y recordar que el opiáceo que más se utiliza en el paciente crítico grave es el fentanilo, que tiene metabolismo hepático y que se acumula, es muy lipofílico y se acumula con mucha facilidad, con lo cual luego nos viene la dependencia al fentanilo o la deprivación al fentanilo. Y si lo podemos evitar, pues mejor para el paciente y para la UCI. Otra ventaja es que en los estudios con bloqueo neuromuscular se ha visto que precisan menos bloqueantes neuromuscular en caso de que el clínico considere que ha de llevar bloqueante neuromuscular. Otra ventaja es que permite modos espontáneos de ventilación mecánica durante la sedación con isoflurano, lo cual es importante para preservar la función del diafragma y que el paciente después sea más capaz de soportar una prueba de extubación y de retirada de ventilación mecánica. Otra ventaja es que los pacientes tienen o menos incidencia de delirium o más días libres de delirium. Recuerden que el delirium, uno de los factores precipitantes, es el uso de benzodiazepinas, es el abuso de opiáceos y que si nosotros podemos evitar las benzodiazepinas o minimizar los opiáceos, es lógico que los pacientes tengan menos delirium. En este estudio en posparada cardíaca había la mitad de incidencia significativamente estadística de incidencia de delirium. En los diferentes metaanálisis está rozando el cero, pero en subanálisis se ve como los pacientes tienen más días libres de delirium. Es decir, los pacientes graves que han estado con isoflurano respecto a los que han estado con propofol, puede que los dos salgan en delirium hiperactivo porque han estado graves, han estado inflamados, pero el delirium del paciente que ha estado con isoflurano es más corto, es más fácil de manejar, es más corto en duración que de los pacientes que han llevado propofol. Y esto también es un dato muy interesante y muy importante que apoya el uso del isoflurano en nuestros pacientes graves. Por tanto, si evitamos el midazolam, evitamos sus efectos secundarios, evitamos el síndrome de infusión del propofol y todo lo que eso conlleva. En definitiva, son pacientes que se despiertan antes con isoflurano y si nosotros hacemos que se despierten antes, los vamos a extubar antes y les vamos a evitar la traqueostomía y los podremos dar de alta antes. Y también hay estudios de menor mortalidad. Hay una asociación directa del uso de benzodiazepinas y mortalidad hospitalaria y mortalidad a un año. Las benzos no las debemos utilizar y hay una asociación clara con el síndrome de poscuidados intensivos. También se ha visto en algunos trabajos bayesianos que el propofol podría tener un poco más de mortalidad perioperatoria respecto a las alternativas que suelen ser la anestesia o la sedación inhalada. Es verdad que ahora últimamente ha salido un metaanálisis donde habla de que hay una mortalidad superior en la sedación inhalada, pero se debe exclusivamente al sevoflurano y se debe exclusivamente a este estudio francés que se realizó durante la pandemia en pacientes con distrés, solo en posición proximal, con inexperiencia de los centros y en unas condiciones de pandemia y de poca formación de muchos equipos de UCI. Los resultados fueron negativos para el sevoflurano. Esto implica que en el metaanálisis salga desfavorable para el sevoflurano e intoxica toda la sedación inhalada, lo cual no es justo. Y hemos de considerar que este trabajo
que desaconseja la sedación inhalada realmente tendría que ser más concreto y desaconsejar el uso de sevoflurano, porque, insisto, todos los estudios clínicos, tanto de resultado primario como de resultado secundario, son favorables al isoflurano, o son equiparables al propofol o son favorables al isoflurano. De hecho, en este metaanálisis, este es el estudio francés que justifica que el sevoflurano no debe ser utilizado en la UCI, sobre todo en aquellos pacientes con distrés, por este exceso de mortalidad que se observó en este único estudio. Pero en este metaanálisis que les he comentado antes, que injustamente hablan de sedación inhalada en general, cuando tendrían que hablar de sevoflurano en particular, no incluyen dos trabajos muy importantes que demuestran que el isoflurano tiene menos mortalidad que la sedación intravenosa. No se incluyó porque este es un estudio retrospectivo y tampoco se incluyó este estudio, que es un subanálisis del estudio pivotal europeo que provocó la aprobación de la sedación inhalada en Europa con isoflurano, y es que la mortalidad en este estudio, en este subestudio, fue menor en el grupo de isoflurano, tanto a 30 días como al año. Y si un paciente lo puedo extubar antes y lo puedo dar de alta antes, es lógico que cueste menos dinero a la institución. Entonces, si alguien piensa que es más caro sedar de forma inhalada que sedar de forma intravenosa, está equivocado. De hecho, este instituto inglés que evalúa las nuevas tecnologías declaró que la sedación inhalada con isoflurano producía un ahorro por paciente de casi 4.000 libras esterlinas por paciente. Como veis, hay múltiples ventajas de la sedación inhalada con isoflurano respecto a la sedación intravenosa, no solo midazolam, sino también propofol, y esto nos invita a que con la evidencia nueva se están actualizando las guías de práctica clínica y estamos trabajando en las nuevas guías de práctica clínica de la CEPINTI, que serán publicadas probablemente el año próximo. Les repito cuál es nuestra forma de trabajar: localizando el isoflurano cuando el paciente precisa un hipnótico en sedación moderada o profunda. Nosotros ya el año pasado utilizamos el isoflurano en 160 pacientes de 1.500 ingresos. Y este año ya estamos en agosto, ya llevamos 138 pacientes de 950 ingresos en la UCI. Para nosotros es una sedación rutinaria de los pacientes críticos que precisan una sedación moderada profunda sin hipertensión intracraneal para que estén menos tiempo en la UCI, menos tiempo en el hospital y poderles ahorrar traqueostomía, lo cual es iatrogénico y es caro. Y resumo cuál para mí son los 8 factores que determinan que en una unidad de terapia intensiva la sedación inhalada tenga éxito. 1. Usar isoflurano, no usar sevoflurano. 2. Usar Sedaconda, el dispositivo S, que es el que tiene solo 50 mililitros de espacio muerto, que es el que internacionalmente se comercializa y es el que tienen ustedes. 3. Utilizar fundamentalmente la posición proximal, la posición estándar, la posición que está en el tubo o en la traqueostomía, que es el más eficaz y el más eficiente. Pero si el paciente requiere humidificación activa o tiene alto mechanical power o tiene acidosis respiratoria, lo tenemos que colocar en posición distal al lado de la rama inspiratoria del ventilador. Otro factor de éxito es utilizarlo de inicio, en cuanto el paciente precisa un hipnótico, no esperar a utilizarlo de rescate. Hay que utilizarlo en condiciones de trabajo normales, en pacientes normales. No hay que esperar al caso excepcional. No hay que esperar a una situación excepcional como una pandemia, como una escasez de fármacos. Tiene que ser algo de trabajo diario para mantener al personal entrenado y al personal motivado, para poder saber cómo funciona, detectar efectos secundarios y que el personal sepa que utilizando isoflurano inhalado sus pacientes van más rápido y salen mejor de la UCI.
Evitar siempre la sobresedación, porque es una sedación potente. Entonces, el paciente tiene que estar bien monitorizado y tenemos que modificar la dosis según lo que encontramos en la monitorización. Y para eso es muy importante el liderazgo interno, alguien que internamente vigile y vea que todo se está realizando de forma adecuada y entrene a las personas que vienen de nuevo. Este es mi mail. Encantado de estar con vosotros durante estos minutos. Les puedo pasar la presentación si me la piden, les puedo pasar cualquier artículo que ustedes me pidan y estoy a su disposición para cualquier duda o para cualquier pregunta. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Boa noite. Dr. Cavadiero, muito obrigado novamente pela aula. Algumas pessoas entraram mais tarde na reunião. Estamos aqui com a presença do Dr. Cavadiero, apresentando sobre o tema da sedação inalatória em UTI. É um dispositivo que nós não estamos acostumados, né? Durante a pandemia, acabou se falando muito, né, do Covid-19 sobre formas alternativas de sedação, em vigência da falta de fármacos, porém é uma possibilidade de uso que é útil em outras situações. Então, é algo que nós podemos agora. E há uma experiência importante, né, principalmente na Espanha, no serviço do Dr. Cabadeiro, no uso do sedação inalatória, permitindo melhores resultados, melhores desfechos na UTI, né? Eu queria perguntar sobre o uso no paciente queimado, por exemplo, né? Que é um paciente que é difícil de conseguir sedação adequada. Usamos por tempo prolongado, né? O midazolam, propofol, ketamina. E acredito que essa forma de sedação poderia trazer um benefício, né? Usando menos tempo de ventilação mecânica, menos tempo de sedação. Não sei se o senhor tem... Para mí, como que é a claramente, el experiência? paciente quemado tiene una indicación muy favorable a utilizar sedación inhalada con isoflorano, porque es un paciente difícil de sedar, es de larga duración y el isoflorano no le va a crear ni tolerancia ni tiene límite de días para uso. Con el sevoflorano observamos que a partir del tercer día los pacientes comenzaban a realizar una diabetes insípida nefrogénica y una hipernatremia. Pero esto no ocurre con el isoflorano. Nosotros tenemos ahora pacientes que llegan a estar hasta 30-32 días con isoflorano porque son pacientes que requieren muchos días de sedación porque tienen una pancreatitis con un distrés ventilatorio asociado y en el paciente quemado es un paciente también muy de larga duración porque el problema no son de pocos días, son de muchos días. Todos ustedes que tienen pacientes quemados conocen la gran tolerancia que hacen los pacientes quemados a los sedantes. Y llega un momento que el paciente precisa múltiples fármacos en combinación. Son pacientes que llevan midazolam, propofol, ketamina, dexmedetomidina, quetiapina. Son pacientes que hacen mucha tolerancia y que después hacen mucha deprivación, que se añaden al problema psicológico que tiene en el despertar un paciente que ha sufrido quemaduras graves en mucho porcentaje. Por tanto, la respuesta es sí. Creo que el paciente quemado se puede claramente beneficiar de esta terapia. Perfeito. Obrigado, Dr. Doctor, Cavadiero. sim, acá estão fazendo uma pergunta, a Lara. A maioria dos intensivistas que não são anestesiólogos não conhece os efeitos colaterais. Seria possível que você falara a respeito de los efeitos colaterais, por favor? De la sedación inhalada, Sim, senhor. sí. Voy a la diapositiva que he comentado, donde están los efectos Sei. secundarios. Aquí. En los efectos secundarios
podemos distinguir tres tipos de efectos secundarios. El primero de ellos es idiosincrático, es decir, que no dependen de la dosis. Y aquí hay dos. Uno es la hipertermia maligna, que es genéticamente hay pacientes que están predispuestos a tener hipertermia o una disregulación de la temperatura por el hecho de llevar fármacos halogenados. La hipertermia es muy rara, es un caso de cada 100.000. La disregulación de la temperatura puede ser un poco más frecuente. Son pacientes que hacen un poco de febrícula, que también se ha asociado a la dexmedetomidina, que tienen un medio grado más que los pacientes que están con propofol. Y esto es algo que debemos de conocer y si no hay hipertermia maligna, es decir, si no hay shock y rhabdomiolisis, no nos ha de preocupar. Simplemente hemos de descartar que no es una fiebre infecciosa. El segundo es que aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Los fármacos halogenados, sevoflurano y isoflurano, aumentan el flujo sanguíneo cerebral. En pacientes en traumatismo craneoencefálico, hemorragias cerebrales, puede haber, al haber un aumento de flujo cerebral, si el paciente no autorregula, puede haber un aumento de la presión intracraneal. Por tanto, se aconseja que aquellos pacientes que tienen una lesión cerebral se les monitorice tanto puede ser directa o indirectamente la presión intracraneal y en caso de duda no utilizarlo. El segundo tipo de efecto secundario es tiempo dependiente. Pero esto solo ocurre con el sevoflurano y es lo que os he comentado. A partir del tercer, quinto día aparece una diabetes insípida nefrogénica por acúmulo de flúor, pero solo del sevoflurano, que es el que no queremos utilizar en la UCI. Y si alguien de ustedes está utilizando sevoflurano en sus pacientes, piensen en pasarse al isoflurano, que es el que está aprobado y es el que realmente funciona, es efectivo y es eficaz y es eficiente para el paciente crítico. Y el tercer tipo de efecto secundario es dosis dependiente. Si yo le pongo mucha dosis al paciente, el paciente puede hacer una hipotensión o el paciente puede dilatar las pupilas. La hipotensión es la sedación inhalada, el isoflurano, tiene un efecto vasodilatador, como lo tiene el propofol, como lo tiene la dexmedetomidina. Entonces, en el paciente chocado no está contraindicado utilizar isoflurano. De hecho, nosotros utilizamos isoflurano en el paciente chocado, pero lo utilizamos con precaución, con dosis bajas, sabiendo que no debemos de añadir más hipotensión a la que el paciente ya tiene, porque si no la alternativa es el midazolam, y el midazolam puede ser que también le hipotense al paciente, pero le perjudica en el día de mañana para el despertar. Por tanto, es un efecto secundario dosis dependiente que se soluciona minimizando las dosis. Y el efecto de la midriasis es lo que hemos visto también con la experiencia, y es que en aumentos súbitos de inhalación, como puede ser, se abre una atelectasia, se hace decúbito prono, se le da un bolus, el paciente puede dilatar las pupilas, pero esta dilatación de pupilas es reversible y no es por lesión cerebral, solo es por inhibición del núcleo dilatador constrictor de las pupilas. Y en cuanto bajamos la dosis del isoflurano, el paciente revierte las pupilas y no deja ninguna secuela. Estos serían los efectos secundarios más prevalentes que existen en relación a la sedación inhalada. Una de las cosas que han de saber también los usuarios de sedación inhalada es que la administración es por la vía aérea, por tanto, han de hacer compatible la inhalación del isoflurano con la nebulización de fármacos broncodilatadores, la nebulización de fármacos mucolíticos, la nebulización de antibióticos, la humidificación activa que no es necesaria de rutina,
pero hay que saber dónde colocar el nebulizador, intentar evitar las nebulizaciones no imprescindibles, porque lo que van a hacer las nebulizaciones va a ser saturar el dispositivo. Si yo quiero nebulizar un fármaco, lo tengo que nebulizar posterior al dispositivo para que entre en el paciente sin que pase por el dispositivo. Pero es verdad que cuando el paciente exhala, parte de este fármaco nebulizado se va aquí y se queda aquí y puede saturar el dispositivo y puede dificultar posteriormente la ventilación mecánica en forma de presiones pico y entonces muchos doctores que están de guardia, al ver que ocurre esto, retiran la terapia y recurren a la sedación intravenosa. Lo que tenemos que hacer es, primero, evitar todas aquellas nebulizaciones que no son imprescindibles. Segundo, siempre colocar el nebulizador posterior al dispositivo. Y tres, incluso nosotros, para proteger al dispositivo, lo que hacemos es retirarlo mientras dura la nebulización. Y cuando acaba la nebulización, lo volvemos a poner. Porque vemos que el dispositivo se puede saturar del fármaco nebulizado, ya sea amicacina, tobramicina, ácido hialurónico, etc. Y es muy importante preservar. Por eso, la recomendación de cambiarlo de cada 24 horas es real para que la ventilación mecánica no se vea dificultada. El principal motivo de retirada no programada de la sedación inhalada es porque se satura el dispositivo por cualquier motivo y el ventilador no entrega el aire al paciente porque el aire no pasa bien por el dispositivo, hace presiones pico en el ventilador, el paciente desatura, la enfermera se alarma, el médico se alarma y deciden retirar la terapia. Cuando con un buen manejo es evitar saturar de forma inesperada el dispositivo, cambiarlo cada 24 horas o cada vez que sospechemos que está saturado y dejar que el paciente aproveche todas las ventajas que tiene la sedación inhalada. Ok. Doutor Marco? Doutor Marcos, está levantando a mão. Primeiramente, queria agradecer, né? Maristela, muito obrigada. E as duas vezes que a gente colocou a experiência que a gente teve no 9 de julho, Maristela aí ficou 24 horas, né? Os dois casos aí dando assistência para a gente. Então, muito obrigado mesmo. Acho que essa parceria é importante, principalmente nesse começo, para a gente pegar a mão, entender como funciona. Gostaria também de agradecer o Dr. Cabaleiro. Se você não sabem, lá na Espanha agora é madrugada, né? Então ele ficou acordado aqui para dar essa aula. Já tem um tempinho, né, que a gente queria essa aula e hoje realmente muito obrigado. Foi ótima. Parabéns mesmo. Valeu a pena a gente ter esperado, viu? Eu tenho duas perguntas, professor. Uma, eu vi que você deu bastante destaque no isoflorano e até em alguns momentos você recomendou não usar o sevoflurano. Essa evidência, ela vem do estudo César agora que teve, que foi uma das maiores críticas, né? Ele usou sevoflurano e exatamente a mediana dos pacientes eram 7 dias, né? Então ele extrapolou um pouco a segurança da droga, né? Em vez de usar o ISO. Vem dessa referência ou não? Existem outros trabalhos que também existe uma superioridade do isoflurano? Deu para entender? Desculpe. La media de uso de sedación inhalada en nuestros pacientes es de 4 o 5 días. La media va desde un día hasta 30 días, dependiendo de cada paciente. La media, este año, 2025, 4 días, porque lo usamos desde el inicio. En cuanto el paciente hay que sedarlo, empezamos el isoflurano. Si consideramos que el sevoflurano, a partir del tercer día, produce diabetes insípida nefrogénica o fallo renal, y que en el paciente con distrés, que es una de las indicaciones de sedación profunda,
y por tanto de uso de sedación inhalada aumenta la mortalidad, y que el sevoflurano no está autorizado en ningún país para uso en UCI, es un uso off-label, nos queda que el isoflurano es claramente el fármaco a utilizar en la unidad de terapia intensiva, porque no es tóxico, independientemente de los días que lo utilicemos, porque no hay ningún estudio que diga que aumenta la mortalidad, sino todo lo contrario, la disminuye, y porque está aprobado en muchos países por las autoridades sanitarias, concretamente en toda Europa y próximamente en Estados Unidos. En los próximos meses se publicarán los dos estudios de Estados Unidos, el INSPIRE 1 y el INSPIRE 2, que la FDA ha pedido para poder aprobar el isoflurano y el Sedaconda en Estados Unidos. En Perfeito. Europa y en la Agencia Española del Medicamento, el isoflurano es un sedante de UCI en ficha técnica. Nosotros lo utilizamos on-label. En Estados Unidos han pedido dos estudios estadounidenses que ya se han hecho y que los resultados son parecidos al estudio europeo. Y es que los pacientes precisan menos opiáceos y que es un fármaco seguro y es tan potente como el propofol. Con el resto de los estudios en la mano y el resto de la evidencia, vemos que los pacientes necesitan menos días de ventilación mecánica, menos días de UCI, tienen menos delirium y precisan menos traqueostomías. Y esto consistentemente va saliendo en diferentes estudios. Por tanto, sedación inhalada sí o no, sí, pero dentro de la sedación inhalada con isoflurano. Porque Perfeito. lo que nos ha enseñado el estudio César francés y Uhum. los estudios de diabetes insípida nefrogénica del sevoflurano es que el sevoflurano no es para la UCI, es para el quirófano, para unas horas. Como mucho puede ser para las primeras horas en unidad de terapia intensiva en posoperatorio cardíaco, que son pacientes que salen de quirófano de cirugía cardíaca para despertar en las siguientes horas. Pero mi recomendación es que en la UCI solo el isoflurano. Perfeito. Perfeito. Outra pergunta que eu tenho, alguns estudos eles falavam muito de um efeito cardioprotetor, nefroprotetor. Isso ainda está ainda é pensado dessa forma ou ficou muito mais, de uma forma laboratorial, né? A gente vê isso na prática ou Laboratorial, lo que ah, se ha visto es que los pacientes tienen menos troponinas, por eso siempre se ha asociado mucho a la cirugía cardíaca, se ha asociado mucho a la posparada cardíaca, a pacientes que han sobrevivido a una parada cardíaca, porque tiene un efecto que los pacientes con isoflurano o con sevoflurano tienen menos troponinas en sangre. Y otro efecto que se ha visto es que los pacientes con isoflurano necesitan menos hemofiltración, menos terapia de reemplazo renal. Pero son observaciones que se han visto. perfeito. Muito obrigado. Alguém mais? É, tem uma pergunta da doutora Lara, a respeito da resistência do isoflurano para pacientes em uso prolongado, doutor. El isoflurano no hay ningún estudio, no se ha visto en ningún estudio ni tolerancia ni deprivación. Por tanto, no hay límite de días en el uso de isoflurano. Y en la ficha técnica de Europa no marca ningún límite de tiempo. En Estados Unidos, cuando se hizo el estudio de la dexmedetomidina, se le puso un rango de 24 a 48 horas. En el estudio americano se ha hecho el estudio con 48 horas y es posible que salga una recomendación de uso de 48 horas. Sin embargo, en Europa, en la ficha técnica, pone que el isoflurano se use el tiempo que usted considere.
El propofol, por ejemplo, pone una recomendación de no utilizarlo más de 7 días. Y hay pacientes de terapia que están más de 7 días con propofol. Con el remifentanilo hay una recomendación de no utilizarlo más de 72-96 horas. Para el isoflurano no hay ninguna recomendación porque no se ha visto ni tolerancia, ni toxicidad, ni deprivación. Es verdad que hay pacientes que, aunque lo hayamos sedado con isoflurano, puedan despertar mal en el despertar, puedan hacer un delirium hiperactivo, pero es porque son pacientes graves, son pacientes inflamados, son pacientes con opiáceos, son pacientes encamados, son pacientes sépticos. Es lógico que del resto de los factores que precipitan el delirium, que están presentes, provoquen que el paciente pueda salir en delirium hiperactivo. Y es cuando nosotros aconsejamos añadir dexmedetomidina en el despertar. Si no lo presentan, no hace falta añadir dexmedetomidina, simplemente se les deja despertar y se les extuba. Pero este delirium que presentan los pacientes es más manejable y más corto que cuando utilizamos sedación intravenosa. Por tanto, el uso prolongado con isoflurano, autorizado. Con sevoflurano, no. Al final, esto no es sedación inhalada sí o no, es isoflurano inhalado. Todo lo vamos a resumir en utilizar isoflurano inhalado en terapia intensiva. Perfeito. Perfeito. E ainda pensando que é Muchas gracias. muito mais barato, né? É muito mais barato que o Sevo, né? O isoflurano, né? Acho que até Es más pensando... barato, es más potente y necesitas Sí, menos dosis. Sim, Habitualmente es la mitad de dosis, por tanto necesitas menos jeringas, menos scavenging system, sobre todo cuando lo utilizas en la parte proximal. Y al final el paciente sale más barato, porque son pacientes que se extuban antes y que salen antes de la terapia. Esto es muy importante para convencer a los gerentes, porque los gerentes o las farmacias se enfrentan a un gasto nuevo. Es un gasto que no tenían. Ahora tienen que comprar el fármaco, que es el isoflurano, y el fungible, que es el vaporizador, que es el Fluorabsorb, que son las tubuladuras, y este gasto antes no lo tenían. Pero este gasto nuevo compensa porque va a reducir. Nosotros hemos reducido el consumo de midazolam en un 75%, el consumo de propofol en un 30% y el consumo de fentanilo en un 50%. Entonces, si lo añadimos a que los pacientes están un 14% menos en la UCI, un 16% en el hospital y precisan un 43% menos de traqueostomías, al final los pacientes a la institución sale más barato que con la sedación intravenosa clásica. ¿Es para todos los pacientes? No. Es para los pacientes con sedación moderada y profunda sin hipertensión intracraneal, lo cual supone entre el 10 y el 20% de los pacientes de terapia intensiva. Lo digo porque ahora ha salido también un artículo sobre el medio ambiente, diciendo que en una UCI de 47 camas, si los 47 pacientes llevaran sedación inhalada, sería como un coche circulando durante un año alrededor del globo terráqueo. Pero es un mensaje alarmista y es un mensaje incorrecto, porque en una terapia de 47 pacientes estarían con sedación inhalada probablemente unos 7 pacientes, unos 7, 8 pacientes como mucho. Yo tengo 30 camas, mi terapia intensiva tiene 30 camas y normalmente hay entre 3 y 5 pacientes en sedación inhalada. El resto están o sin sedación o con sedación ligera. Por tanto, no es real decir que en 47 pacientes
los 47 van a estar con sedación inhalada porque no es real, no es necesario. Y otro aspecto importante para hablar de la contaminación ambiental es que el gas residual, que solo es un 5%, porque el resto se reaprovecha, se reutiliza, este 5% se queda dentro del carbón activado del fluorabsorb, no se libera a la atmósfera. El sevoflurano que se utiliza en quirófano se libera a la atmósfera porque va por una chimenea, pero en terapia intensiva el gas residual de isoflurano que se queda en el receptáculo no se libera a la atmósfera, sino que se va para hacer una incineración de material hospitalario. Entonces tampoco es real que contamine el medio ambiente, como piensan muchas personas respecto a la anestesia de sevoflurano o de desflurano, que es el gas inhalado más contaminante. En la terapia intensiva esto no nos ha de preocupar tanto porque el gas que se queda en un bote no se libera a la atmósfera. Perfeito. Super. Muchas gracias, doctor. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu ¿Cuál es acho su que não. experiencia hasta ahora sobre sedación inhalada? Eu Está até agora não é, sei se sim. alguém do público da plateia tem alguma experiência, já usou sedação inalatória em algum paciente alguma vez? Nós estamos aqui com a doutora a Maristela Balesteiro, né? Ela também trouxe gentilmente aqui Certo. para o nosso, né? Chegou a comentar, né? A podemos aplicar também aqui no nosso país, né? Aqui a gente já colocou É, em 2 casos, né, em 2 sim, casos, foi uma NORS, era um estado de mal epilético, né, super refratário, né, saiu na hora, até depois que a gente tirou a sedação inalatória, ainda ficou 48 horas sem convulsão, mas depois voltou, né. O paciente fez todos os imunobiológicos, todos os protocolos existentes, mas a gente não conseguiu devolver essa paciente para a família, né? Era uma paciente nova. E a outra paciente que a gente usou foi um ARDS, né? A princípio a gente achava que era uma ARDS, né? Um paciente neutropênico pós-TMO, fez o infiltrado bilateral e a gente começou a usar. Só que em 48 horas, os brônquios começaram a entupir, né? Na verdade, ficaram obstruídos, e a gente pediu uma bronco. E quando a gente foi ver, essa opacidade bilateral, na verdade, era fungo. Então, acabou que a gente ficou com um volume corrente muito baixo, a gente precisou tirar depois de 48 horas, porque obstruía mesmo os brônquios por conta de infecção fúngica. Se foi uma coisa que eu nunca tinha visto. A gente tinha que tirar com o broncoscópio, né? E nesse momento a gente teve que trocar para EV porque a gente não conseguia fazer um volume corrente adequado, né, para manter a sedação inalatória, né? Mas gostamos muito, muito mesmo, assim, eu gostei bastante, eu sou entusiasta dessa tecnologia uhum, e tive sim. um, uma assessoria muito boa da Maristela aí para a Sí, gente começar, né? es E a muy ideia importante, sí. é isso, é disseminar o conhecimento, cada vez indicar melhor, saber que a gente pode usar no serviço, né, em qual momento, para quem pedir ajuda, né. Então, Hum. essa é a nossa intenção, né, disseminar e aumentar essa cultura, né. Pero es muy importante también que dentro de cada unidad de terapia intensiva exista un referente médico Uhum. y un referente enfermera y un referente de terapista inhalatorio. Y que entre los tres hagan un grupo, puedan aconsejar a sus compañeros, tengan acceso directo con Maristela y cada día, cada paciente que está con sedación inhalada, comprueben que está todo bien montado,
que el paciente está indicado o que si algún paciente que estuviera indicada la sedación inhalada con isoflurano y no lo está, pudieran aconsejar que este paciente podría estar mejor con isoflurano que con propofol o con midazolam. Esto es muy importante y esto depende del jefe. Del jefe de la UCI tiene que designar un equipo, una persona de cada estamento, un médico, una enfermera y un terapeuta respiratorio, que juntamente con Maristela vean, resuelvan, aconsejen qué pacientes han de estar, qué pacientes no han de estar, detectar efectos secundarios y hacer como una especie de sedation stewardship. Igual que hacemos un antibiotic stewardship, que hay un equipo que vigila el antibiótico, la dosis, los gérmenes, las resistencias, pues hay un equipo de sedation stewardship que mira si está monitorizado, si la dosis es adecuada, si el fármaco es adecuado al estado clínico, y esto es muy efectivo dentro de las terapias intensivas, este equipo líder. Perfeito. Sim. Doutor Cavadiero, el 9 de julio é o primeiro que vai ter um líder, doutor Marcos Tavares, obrigada por você ter seguido essa linha, eu acho que é super importante, até mesmo para criar a cultura dentro das UCs, né? Eu acho importante isso. E nada, eu estou super à disposição de vocês para o que precisar. Obrigado. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doutor Cavadiero, por sua participação. Vas a dormir, porque já está muito Voy a tarde. dormir. Sim, sim, sim. Muchas gracias. Gracias Obrigada a a todos. todos os participantes. Muchas gracias, Y doctor. si hay que Muito obrigado repetirlo, também. si hay que repetirlo más adelante, lo volvemos a repetir, sin problema. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Obrigado. Muito obrigada. Un abrazo. Um Tchau, abraço. tchau, Tchau, gente. tchau. Buenas Obrigada. noches. Buenas noches. Obrigado a Doutor todos. Marcos, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Não, imagina, eu estou aí super à disposição de vocês. Qualquer coisa é só me chamar. Tá Perfeito. bom? Obrigada, doctor. Obrigado. Obrigada, Obrigado. viu, gente? Obrigada, equipe. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu. Ele, doutor Cavadiero, doutor Marcos, obrigado. Obrigada, doutor Mike.